Muy buenas tardes, hermanos. Noches, ya, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar al Señor mientras salen nuestros pequeñitos para tomar también su clase. Y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de esta tarde. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos estar en tu templo en esta noche, en este día. Señor, que tú nos has regalado, que tú nos has permitido estar con bien. Y Señor, este tiempo en tu casa es deleite para nuestra alma. Una vez que hemos cesado, Señor, nuestras actividades cotidianas, el venir a tu templo, Señor, a alabarte, a bendecirte y también a recibir una enseñanza de tu palabra, es benéfico, Señor, y fortalece nuestra vida espiritual, nuestra confianza en ti. Y queremos, Señor, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, que podamos seguir aprendiendo tu buena voluntad, Señor, de cómo quieres que nosotros vivamos, de lo que tú deseas, Señor, que nosotros hagamos para la gloria de tu nombre. Danos la unción de tu Espíritu Santo y, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos aquí presentes y las que también, Señor, en lo posterior puedan escuchar, Señor, esta palabra. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta tarde, con la ayuda de Dios, acerca de la venganza. Acerca de la venganza. Dice Proverbios 24:29 que nosotros leímos: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Eso es Proverbios 24:29. Y debemos de tener mucho cuidado con este asunto, con este tema de la venganza, porque también dice aquí la palabra de nuestro Dios, 24:8, que al que piensa hacer mal o mal hacer, le llamará nombre de malos pensamientos. La venganza, de entrada, pues nosotros sabemos que no es buena. ¿Recuerdan ustedes Mateo, el Evangelio de Mateo 5:38? Cuando el Señor Jesús está exponiendo el Sermón del Monte, 5:38 de San Mateo dice, el Señor cita las siguientes palabras que los judíos conocían perfectamente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. La ya muy conocida ley del talión, así se difundía esta ley del talión en el antiguo cercano oriente. En Israel no es que se practicara directamente de hombre a hombre, cuidado, porque a veces pensamos que cuando el Señor Jesús les está diciendo, bueno, ustedes oyeron o han escuchado desde la antigüedad, ojo por ojo, diente por diente, no era una práctica de persona a persona, ¿sí? Este principio estaba implementado por una corte. Y se refería, vamos a llamarlo así, a una venganza legalizada, que se convertiría más bien en la aplicación de la justicia. Hiciste algo, lo tienes que pagar, ojo por ojo, diente por diente, pero no como a veces la concebimos de que, me hizo, yo le hago, ojo por ojo, diente. No era la práctica, no era la venganza personal, sino dije un tipo de venganza legalizada en la que una corte, un juez decía, tú hiciste esto, tienes que pagar ojo por ojo. Robaste un animal, un borrego, tienes que devolver un borrego, ojo por ojo, diente por diente. Era así el cobro, ¿no? O la ejecución de esta justicia legalizada, ¿sí? Bueno, no era la práctica, cuidado, la ley del talión, al menos en Israel, no era la práctica de tú me hiciste, yo te hago, me quitaste esto, te tengo que quitar esto, ojo por ojo y diente por diente. En esos términos, no. No era aceptado por la ley de Moisés, que sí es la ley que practicaban los judíos. No estaba en la ley de Moisés aceptada la venganza. Levítico 19:18, por favor acompáñenme con sus Biblias.
La ley de Moisés no aceptaba la venganza. Entonces, en la mentalidad judía, en el pensamiento y en la práctica judía, no estaba practicada la venganza. La ley la enseñaba, los rabinos la enseñaban, no se pueden vengar uno al otro. Y cuando el Señor Jesús les está diciendo, oísteis que fue a los antiguos, esa ley del talión que se difundía y que se practicaba desde tiempo muy antiguo, los judíos la practicaban, pero en ese sentido, dije, de un tipo de venganza legalizada o de justicia aplicada por una corte, pero no era la venganza personal, ojo por ojo, diente por diente, no. Hoy en día la ley del talión se concibe de esa manera, que un hombre puede tomar en sus propias manos la justicia y decir, me hizo, le hago. ¿Sí? La ley de Moisés no aceptaba. ¿Tienen Levítico 19, 18? Lean conmigo, por favor. Quienes la tengan, Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién dice? El Señor, yo Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No estaba permitido en la ley mosaica la práctica de la venganza. La venganza personal no era algo que ellos pudiesen ejecutar por sí mismos. ¿Sí? Entonces, expliqué entonces por qué el Señor cita el ojo por ojo, diente por diente, porque el Señor va a decir algo más adelante en el siguiente versículo, Mateo 5:39, que vamos a leer un poquito más adelante. ¿Qué es la venganza? Esta palabra venganza existe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? En los dos testamentos existe esta palabra, en el término hebreo y en el término griego. ¿Qué es la venganza? Se define como un sentimiento reactivo que sufre la incapacidad de olvidar, que no permite que el presente cierre las heridas por las ofensas del pasado. A ver, explicado en otras palabras, es un sentimiento que alguien puede experimentar, que viene a él generado por algo que le sucedió en el pasado y que lo tiene en su corazón como rencor, y ese sentimiento es un deseo de hacerle daño a esa persona que en el pasado le afectó y que en tiempo presente la venganza, ese sentimiento no permite que sanen esas heridas causadas por la ofensa. Consiste precisamente en la justicia propia que ejerce una persona en respuesta a un agravio recibido. Eso es la venganza. Consiste en la justicia propia que ejerce una persona en respuesta a un agravio recibido. Si alguien me hace algo, en respuesta, yo voy a aplicar una justicia para causarle un mal, para cobrarle precisamente lo que me haya hecho. ¿Sí? Eso es la venganza, ese sentimiento o ese resentimiento, dicen algunos, que se genera en el corazón, que está en la vida de la persona, porque le hicieron daño y porque tiene ese sentimiento de devolverlo, de cobrarlo y de hacerle el mismo daño o inclusive más. ¿Sí? No solamente el mismo daño, sino todavía más del daño recibido. Estaba yo leyendo, y esto porque hace 8 días que hablamos de la envidia, veíamos que es carcoma para los huesos. ¿Sí se acuerdan que vimos eso? Que la envidia es carcoma para los huesos, ¿no? La codicia carcome los huesos. Y estaba yo leyendo acerca de la venganza. Escuchen esto, que la venganza altera negativamente el sistema inmunológico en la vida de las personas. Es decir, en otras palabras, baja nuestras defensas, nos hace más vulnerables a la enfermedad. Quien tiene sentimientos de venganza
¿sí? Se hace más vulnerable a las enfermedades. El odio, el coraje, la rabia, el resentimiento son considerados inclusive factores de riesgo para desarrollar posibles problemas cardíacos. Y ya medio lo explicamos la semana pasada, ¿no? Porque pues somos un ser entero, nuestras emociones están juntamente ligadas a nuestro cuerpo, por la unión de nuestra alma, de nuestro cuerpo, la parte material, la parte inmaterial, todo lo que Dios diseñó en el hombre. Es por eso que afecta, ¿no? Las emociones, lo decíamos la semana pasada, nos afectan, ¿no? Y lo hemos comprobado, a veces cuando recibimos un fuerte susto, ¿no? Cuando tenemos un coraje muy fuerte, se dispara la presión, bueno, tantas cosas que generan. Y este dato que les comparto, bueno, yo lo estaba leyendo, dije, sorprendente, cómo es que el sentir ese deseo de vengarse, de causarle daño, tener tanto resentimiento, odio, puede afectar nuestro cuerpo también bajando las defensas, haciéndonos más vulnerables a las enfermedades, ¿no? Entonces, ya decíamos, ni en la práctica bíblica, ni biológicamente es buena la venganza, ¿no? Emocionalmente no es buena la venganza. Decíamos que la envidia, así como la envidia es carcoma de los huesos, la venganza, bueno, pues ya lo dije, baja las defensas de nuestro cuerpo. La venganza como objetivo, ya lo mencioné también, como objetivo tiene el pagar con la misma moneda o un mal mayor a quien cometió el daño original, el que primero dañó, ¿sí? La venganza va a consistir o va a tener ese objetivo de pagarle con la misma moneda o hacerle más daño, ¿no? Dicen algunos, y yo creo que ustedes han escuchado esta frase, que la venganza es dulce. Ya lo habíamos escuchado. La venganza da una falsa sensación de justicia ante lo que ha pasado. De ahí la frase, la venganza es dulce. Da una falsa sensación de justicia ante lo que ha pasado. Es decir, que una persona cuando se ha vengado de otra, siente placer. Tiene la sensación de que, bueno, ya me liberé. Ya le cobré lo que me hizo y todavía un poquito más, ¿no? Porque la venganza es así. Decía, no solamente va a pagar con la misma moneda, sino va a cobrar con creces el daño que se ha cometido. Y no es dulce la venganza, es engañosa. Sí da esa sensación, dije, vuelvo a repetir, da una falsa sensación de justicia. Al fin ya le cobré. Pero al final solamente es eso, un engaño. Por eso vamos a aprender que la venganza, hermanos, es una oportunidad para que Satanás actúe. Vuelvo a leer Levítico 19:18. Porque de ahí tomamos esta enseñanza. La venganza, hermanos, es una oportunidad para Satanás. ¿Por qué? Porque primeramente Dios dice, no te vengarás. Ahora, también dice Levítico 19:18, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, porque cuando una persona guarda rencor, cuando tiene raíces de amargura, cuando tiene resentimiento, cuando tiene odio para con su hermano, cosa que está prohibiendo Dios, ¿sí?, va a atentar contra su prójimo, haciéndole mal. Y el Señor dice, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando la venganza se hace presente, entonces Satanás está aprovechando. Es una oportunidad para que el enemigo genere problemas entre dos personas. No solamente entre dos personas, a veces es entre pueblos. A veces es entre familias, ¿no? ¿Recuerden algún caso de venganza que haya cobrado la vida de muchas personas? Los hermanos de Dina.
cuando abusaron de ella, cuando la agredieron, ¿qué hicieron los hermanos? Fueron y acabaron. Eso fue tomar la venganza en sus propias manos, la justicia en sus propias manos, ¿no? Y no cobraron el daño. Fíjense cómo es la venganza, no cobraron el daño que cometieron los otros, sino en creces. Entonces la venganza no tiene un límite, y ahí es donde Satanás aprovecha. Si puedes hacerle más daño, hácelo. La venganza es así: entre más daño le puedas hacer, no solamente le cobres lo que te hizo, hazle más, ¿no? Y decía que cuando la gente lo hace, los hermanos de Dina, cuando lo hicieron, pensaron que habían hecho un bien, que habían liberado. No, la verdad es que quedaron todavía muchas cosas allí, ¿no? Entonces, queridos hermanos, la vida de nosotros está completamente llena de motivos de irritación, de contiendas, de pleitos, cada día, ¿no? Cada día nosotros podemos experimentar estos sentimientos de irritación, ¿no? De pleitos, de contiendas. Muchos al volante experimentan esto, ¿no? Sin querer me di un cerroncito, pues yo le voy a devolver un cerronzote, ¿no? Cosas, decía yo, en la vida cotidiana, y ejemplos a lo mejor podríamos poner muchos, porque a diario estamos en estas constantes situaciones que nos irritan, que nos mueven a generar un pleito, a generar una contienda, nos traen a nosotros coraje, odio, rencor, toda clase de males, de afectos males a nuestra vida. Cada día nosotros experimentamos así, y cuando son daños todavía más grandes, de verdad que sí queda ese sentimiento de en cuanto pueda se lo cobro. Sí, ¿no? Somos muy rencorosos, somos personas que por naturaleza corrompida, no es de que Dios lo haya puesto, sino por nuestra naturaleza corrompida, somos dados a eso. Cualquier hombre puede ser así de agresivo en el momento de la venganza. Proverbios 6:34. Vean lo que dice Proverbios 6:34. Si el hombre tiene la posibilidad de vengarse, es muy difícil, estoy hablando ahí de la intervención de Satanás, es muy difícil que el hombre por sí mismo pueda controlar ese deseo de venganza. Proverbios 6:34 dice: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Si tu enemigo cae en tus manos, si aquel que te dañó cae en tus manos, y tienes la posibilidad de vengarte, va a ser muy difícil. De verdad, solamente un hombre con mucha prudencia, con mucho dominio propio, con mucho temor de Dios, podría frenar la venganza. Y tenemos un ejemplo en la Biblia de alguien que pudo frenar la venganza, y esto está en 1 Samuel 24:13. A ver, ¿recuerdan quién fue el hombre? 1 Samuel 24:13, que pudo frenar el deseo de venganza. David, sí. Cuando estaba, exactamente, sí. Pero recuerden lo que leímos en 6:34 de Proverbios. Dice: no perdonarán el día de la venganza. Esa es nuestra naturaleza, el deseo de vengarnos. Y es que de verdad, hermanos, a veces sí dan ganas de vengarse. La verdad, o sea, ¿para qué vamos a decir que no? No, yo no. Sí dan ganas de vengarse, o sea, el coraje es mucho, el resentimiento, el odio. Yo les he dicho hasta dónde somos malos. Hermanos, somos corrompidos desde la planta de nuestro pie hasta nuestra cabeza. No digamos, no, yo no. Caes en mis manos. Si yo no controlo el odio, el coraje, el resentimiento, ¿sí?
Si yo no controlo mis pasiones, dije, se necesita ser muy equilibrado, muy sensato, tener mucho dominio propio, tener temor de Dios para poder frenarlo. Por eso dice, y el día de la venganza no parará. Híjole, qué difícil es frenarlo. Sin embargo, David lo hizo. Primero de Samuel 24, versículo número 13, dice, voy a leer 12 y 13. Dice, y mira, Padre mío, cuando David está hablando a Saúl, en aquella cueva donde la gente que estaba con David le dijeron que lo matara, dijeron, mira, Dios lo ha puesto en tus manos, este es el día que Jehová ha entregado en tus manos a tu enemigo. David le dice, yo te perdoné porque dije, yo no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. 12, y le dice, y mira, Padre mío, mira aún la orilla de tu manto, cuando le cortó la orillita del manto, en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. ¡Wow! Es un hombre con mucho temor de Dios, con mucho dominio propio. Le dice, ve que no hay en mí traición, no hay en mí mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, con todo tú andas a casa de mi vida para quitármela. 13, dice, juzgue Jehová entre mí y ti, y véngueme Jehová de ti, pero mi mano no será contra ti. Tuvo dominio propio, tuvo temor de Dios. Dice, yo no voy a pecar contra Jehová mi Dios. Es el ungido de Jehová. Yo no voy a hacerlo. Tenía la posibilidad de hacerlo. Y todavía, fíjense, ¿contra qué otra cosa luchó David? Porque le decían, mátalo. Dios lo ha puesto, te lo ha entregado en tus manos. Mátalo. Y decirles, cálmense, cállense. Yo no puedo hacer eso. Un hombre de Dios. Por eso cuando leí Proverbios dice, y no parará en el día de la venganza, un hombre en su propia naturaleza, corrompida así como somos. Yo les dije, sí dan ganas de vengarse. Sí. Frenarlo es posible. Bueno, allí está, ¿no? La venganza, fíjense que la venganza nace precisamente de estas cosas que mencioné hace un momento, del coraje, del odio, del rencor. De ahí nace. Un sentimiento retenido se convierte en una posibilidad de venganza. Cuando tú guardas algo en tu corazón, un sentimiento retenido se va a convertir en la posibilidad de una venganza. Que entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprender a no guardar ese resentimiento cuando nos hacen algo. ¿Sí? Cuando nos hacen algo, y esto también es difícil, no es tan fácil como, es que me hizo, es que ¿por qué le hizo eso a mi hijo? ¿Por qué le hizo eso a mi hija? ¿Por qué pasó esto así? ¿No? Si guardamos ese resentimiento, cuidado, ya es una posibilidad de venganza. No parará en el día de la venganza. El día que Dios lo ponga en tus manos, va a ser muy difícil frenarlo, no imposible. Pídele a Dios que no lo vayas a hacer, que no te vayas a vengar por ti mismo, ¿no? Porque la venganza en realidad solo es una faceta de un grave problema entre dos partes involucradas. ¿Sí? Solamente es una faceta. Ya les dije, se va a generar del resentimiento, del odio que viene del daño que se causó. Viene el daño, viene el resentimiento, la siguiente faceta es la venganza. Pero no es la última faceta la venganza, sino que después todavía vienen más problemas. Entonces se convierte en una cadenita así. Y decía yo, no debemos de guardar ese resentimiento. Un resentimiento guardado se va a convertir en las facetas de que estoy mencionando, en una posibilidad de venganza. De verdad que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque la venganza, aquí está el otro punto, precisamente viene de la ausencia del perdón. ¿Cuál es el problema en sí? El problema es que no hemos sabido perdonar.
No hemos sabido perdonar las ofensas que la gente nos ha causado. El daño que nos han causado no lo hemos perdonado y por eso está el resentimiento. Y aquí aplíquenlo en el área que quieran. En el área familiar, en el área laboral, en me dijo, me hizo, se convierte en resentimiento en mi corazón. Cuando yo tenga la posibilidad de cobrárselo, se lo cobro, eso ya es venganza. Y decía yo, es una faceta precisa de este mal. La venganza entonces es la ausencia del perdón y allí es donde está el verdadero problema. No hemos sabido perdonar las ofensas que nos han causado. Y el Señor dice que si tú no perdonas, ¿no? Que si tú no perdonas a los que te ofenden, ¿cómo puedes decirle a Dios que te perdone si tú no has perdonado? Que allí está nuestro punto, ¿no? Para sanar nuestros corazones de esas cosas, tenemos que perdonar. El remedio es el perdón. Me hizo un daño, tengo que perdonarlo. Por eso dice Levítico: no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos nosotros que perdonar. Estaba yo leyendo, decía yo, Mateo 5:39, después de que el Señor citó la ley del talión que ellos conocían, cuando Jesús está pronunciando el sermón del monte y les decía: ustedes han escuchado la ley del talión que dice ojo por ojo, diente por diente, les dice, versículo 39, porque esto complementa lo del 38. Mas yo os digo, el Señor está poniendo todavía algo por encima de esa ley o de esa práctica de justicia legalizada o de venganza legalizada que tenían por costumbre. Dice: mas yo os digo, no resistáis el mal, antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que te pidiere, al que quisiera ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El Señor está diciéndoles: ustedes han estado practicando esta venganza legalizada, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente. Yo les voy a decir lo siguiente: si alguien te hiere en la mejilla diestra, vuélvele también la otra. Ponle también la izquierda, ¿no? Y estaba yo leyendo en un comentario que era una de las ofensas públicas más grandes, o la más grande, no una de las más, la más grande ofensa pública que podía sufrir una persona, el que le dieran una bofetada. Si alguien te causa la mayor ofensa, así decía el comentario, era la mayor ofensa pública que se podía recibir, ¿sí? Que alguien te hiriere la mejilla diestra. ¿Y qué está diciendo el Señor? Si recibes la mayor ofensa, voy a decirlo así en estas palabras, de tu vida, si tú dices: esto sí no lo tolero, esto sí no lo perdono, la mayor ofensa, dice: si te hieren la diestra, pon también la siniestra. Eso es lo que está enseñando el Señor. Y precisamente hablando de bofetadas, ¿se acuerdan que al Señor Jesús públicamente, cuando aquel siervo del sacerdote le da la primer bofetada, cuando lo tomaron preso y lo llevaron, y le da una bofetada y le dice: así le contestas tú al sumo pontífice? Era la peor ofensa. Y el Señor no se defendió, no le dijo: el día del juicio me las pagas, vas a caer en mis manos, allá nos vemos, ¿no? No fue vengativo, no fue rencoroso. El Señor no guardaba eso. El Señor fue capaz de decir en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nos está enseñando cuál es el camino precisamente para no ser vengativos. ¿Sí? Sin lugar a dudas, pues es el remedio, el saber perdonar las ofensas. ¿Por qué? Deuteronomio 32:35. Ya estoy en la última parte, ahora Deuteronomio 32:31. Ya vimos cuál es el mal que se practicaban, algunos datos, y bueno, vamos inclinándonos por
por el remedio. Cristo nos muestra el camino. Dice, si alguien te bofetea de la diestra, vuélvele también la siniestra. Si alguien te jala la ropa, no te preocupes, déjasela. Si te pide, dale, no hay ningún problema. Deuteronomio 32:35, la primera parte, porque dice el Señor, mía es la venganza y el pago. ¿Sí? Lo que hizo David cuando le dice a Saúl, mira, Señor mío, yo tuve la posibilidad de herirte, pero no lo hice. Juzgue Jehová entre mí y ti. Él remitió la causa a Dios. Dice, y véngame el Señor si me quiere vengar. ¿Por qué? Porque la venganza es de Dios. Y yo creo que, viéndolo así, con estos ojos carnales, si se trata de venganza, tú no le podrías cobrar más de lo que Dios le va a cobrar por ti a él, ¿no? Entonces, dejemos este asunto de la venganza en manos de Dios. Ya les dije, es algo muy, muy difícil. Romanos 12:19, que es la referencia del Nuevo Testamento a este texto que acabamos de leer en Deuteronomio. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere de beber, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Ya explicamos que esto de amontonar ascuas sobre su cabeza es, le estás adelantando el juicio. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Así dice el Señor. Y Hebreos 10:30 dice de la siguiente manera. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que, pues mira, hermano, yo no sé, hermana, si alguien te agravió, si alguien te hizo, ¿qué ganarías tú con vengarte? Déjaselo al Señor. Qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tú ponlo en las manos de Dios, lo que hizo David. Juzgue Jehová entre nosotros y véngueme el Señor si Él quiere vengarme. No lo deseamos, pero el Señor es juez justo, ¿sí? Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar de todo corazón. Eso, hermanos, va a sanar esos sentimientos de odio, de coraje, de resentimiento. Y no vamos a darle la oportunidad al diablo para intervenir, porque decíamos, un resentimiento guardado se convierte en una posibilidad de una venganza. La Biblia claramente dice, no os venguéis, no guardes rencor a los hijos de tu pueblo, por el contrario, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos ayude, este es nuestro desafío como hijos de Dios. Amén.